permiso, diputado presidente. Proceda, Señores diputada. y señoras legisladores, secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín Caldwell, director general de Pemex, el maestro Carlos Treviño Medina, director general de Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández Martínez, muy buenas tardes. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señalaba como principales logros de la reforma energética y de la apertura del sector la modernización de la industria, crecimiento económico, mayores ingresos para el Estado y la creación de empleos de alta calidad. Pues bien, ninguna de estas se ha logrado. En 2016, el titular de Hacienda anunció una reducción al gasto público por 132,000 millones de pesos, del cual 75% sería producto de un recorte a Pemex, por el orden de 100,000 millones de pesos, el cual se vio agravado por la caída de los precios del petróleo y la pesada deuda que éste enfrentaba. Pero la catástrofe financiera impuesta por el actual gobierno no paró ahí, y en 2017, una vez más, se anuncia un recorte presupuestal por el orden de 239,700 millones de pesos, el más alto del sexenio. Y nuevamente, el sector más golpeado fue Pemex. En este contexto quiero recordarles que durante muchos años las ganancias de la producción de Pemex, con ello se construían universidades, hospitales, carreteras, se generaban miles de empleos en las regiones petroleras y, en consecuencia, había progreso para miles de familias mexicanas. En contraste, la descomunal desigualdad y el desempleo en estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Guanajuato evidencian la crisis que hoy vive nuestro país. Yo represento al pueblo de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, aquella recordada como la ciudad del oro negro, una región petrolera, como muchas otras que sufren encarecidamente los estragos de su reforma fallida. Bajo dicho contexto, le pregunto, señor secretario de Hacienda, Pedro Joaquín Caldwell, ¿qué opinión merece el desempleo y pasivo social que nos heredan a las poblaciones que a diario conviven con la industria petrolera y que han estado sumidas en el atraso y desempleo justamente bajo la instrumentación de su nuevo modelo energético, producto de una reforma entreguista? De acuerdo con las cifras, ¿cuántos trabajadores vinculados con la industria petrolera han perdido su empleo? Porque se habla de más de 80,000 directos e indirectos. ¿Cuáles han sido sus razones para no cumplir con la meta de generación de empleos durante la instrumentación de esta reforma? Y pregunto puntualmente, ¿cuáles son los beneficios que ha generado esta a los mexicanos? ¿Y hasta cuándo reconocerá el gobierno la catástrofe provocada por esta reforma energética? Le agradeceré que sirva a dar respuestas y no excusas sobre todos y cada uno de mis planteamientos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Para dar respuesta tiene la palabra hasta por 3 minutos el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. Muchas gracias. Adelante. A partir de 2014, como se ha señalado en esta comparecencia reiteradamente, cayeron los precios del petróleo. Yo no puedo concebir que se haga un análisis de los impactos que han habido sobre el presupuesto de Petróleos Mexicanos, sobre el empleo y la actividad económica en las regiones petroleras del país, sin tomar en cuenta que esta fue la caída más profunda de los últimos 25 años. La pérdida del 75% de los ingresos de Pemex obligó a recortes presupuestales severos, pero por cierto, no más severos de lo que hicieron otras petroleras del mundo. Esta crisis no se debe a la reforma energética, diputada, se debe a la caída de los precios del petróleo, y negar eso es tanto como tapar el sol con un dedo. Hubo recortes presupuestales de todas las grandes petroleras del mundo. Cuando a una gran empresa se le caen los ingresos, tiene que ajustar su portafolio de inversiones, tiene que reducir sus gastos.
aunque esto sea doloroso. Pero, por ejemplo, el recorte de Pemex, que porcentualmente sería de 43%, es bastante menor que el 73% que recortó ConocoPhillips, o BHP Billiton, que recortó el 65%, o Equinor, la antigua Statoil, la Noruega, empresa petrolera de Estado modelo, menos 5% a su presupuesto, o Exxon, menos 54%, y Chevron, menos 52%. Cierto que se afectaron miles de plazas de trabajo en la región, diputada, pero también en el mundo. Lo que pasó en Veracruz y en Campeche y en Tabasco, pasó en Aberdeen, Escocia, y pasó en Alberta, Canadá, y pasó en otros puntos del mundo. Se perdieron más de 440,000 empleos en muchísimas regiones del planeta. Así son la suerte de las regiones petroleras. Son volátiles, tienen efectos de montañas rusas. Cuando los precios del petróleo nos favorecen, hay auge en las regiones petroleras. Cuando los precios del petróleo se desploman, lamentablemente producen un severo daño social. Yo le deseo a la nueva administración, que va a empezar el 1 de diciembre, que tenga muy buenos precios petroleros por el bien de México y de las regiones de nuestro país que requieren su recuperación económica. Gracias. Gracias, secretario. Tiene la palabra para réplica hasta por 2 minutos y Silvia Robles Gutiérrez. Sí, diputado, ¿con qué objeto? Solicitarle a la mesa directiva que, igual que con el secretario de Desarrollo Social, se proceda contra el secretario de Energía. Miren, solo pondré un dato. Él dice que ha sido la peor crisis en 98. Diputado, permítame. No más ahí, presidente, termino. En 98 valía $9 el barril de petróleo. Mucho más bajo de lo que esta administración lo ha recibido, y ha estado contando mentira tras mentira tras Diputado, mentira. Exijo se proceda contra este funcionario por faltar a la haga verdad. favor de hacer por escrito esa solicitud. Vamos a continuar con el formato que está establecido. Tiene la palabra por 2 minutos la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez. Gracias. Con su permiso, diputado Adelante, presidente. diputada. Señor secretario de Energía, director general de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, sus respuestas no han sido suficientes para responder la demanda de empleo que exigen las familias mexicanas y sobre todo las zonas de impacto energético del país. El argumento viene a cuenta precisamente porque una entidad petrolera como Tabasco en los últimos años ha resentido una recesión económica que se ha traducido en registrar cada vez, como en el segundo semestre de 2018, la tasa de desocupación más alta del país, de 6.4%. No menos preocupante es el caso de entidades como Campeche, que reporta 3.32%, y Veracruz con 3.26% de tasa de desocupación. La Ley de Hidrocarburos, en su artículo 46, establece que el conjunto de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos deberá alcanzar en promedio al menos 35% del contenido nacional. Esto no se ha visto reflejado en beneficio de los mexicanos. Lo que es más preocupante es que la misma ley excluye que dicha meta del 35% de contenido nacional se cumpla en materia de aguas profundas y ultraprofundas, ya que lo somete a consideración de la Secretaría de Economía. No podemos permitir que sigan presentándose tales incertidumbres. Hasta ahora no es tangible el beneficio de las energías limpias en sectores como el campo. La propia Ley de Energía para el campo tiene como objeto otorgar tarifas preferenciales al sector agropecuario con el fin de detonar el progreso y desarrollo del sector primario, y lo que observamos es un incremento en las tarifas eléctricas en todos los sectores del país. Es urgente que establezcamos un porcentaje de contenido nacional en las energías limpias para beneficiar y apoyar a tan importante sector del país y dejar de aparentar beneficios que han sido palpables solo para unos cuantos, como su familia, secretario Caldwell.
Este honorable Congreso, al que el pueblo de México le dio su confianza, se encargará de que los servidores públicos que han afectado a los mexicanos y nuestros recursos rindan cuenta al pueblo de México. Concluya, y se les diputada. finquen responsabilidades. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.